María da Graça Meneghel suena a nombre de telenovela olvidada. Pero si dices Xuxa, el eco resuena como el coro de una generación entera que desayunaba frente a un televisor mientras ella llegaba en una nave rosa a repartir besos y frases motivacionales como quien reparte estampitas en una procesión. Fue la reina de los niños, sí, pero también la emperatriz de un imperio mediático que incluyó romances legendarios, escándalos tabú y una fortuna de dimensiones casi mitológicas. Y ahora, a sus 61 años, después de callar más de lo que muchos podrían soportar, Xuxa rompe el silencio con una mezcla de confesiones, cicatrices y verdades que parecen sacadas de un guión demasiado real para ser ficción. Antes de que arranquemos con lo que nadie se atrevía a decir sobre la rubia más famosa de América Latina, te aviso. Si te interesa este tipo de historias que mezclan éxito, tragedia, sensualidad y millones de dólares, suscríbete ya al canal y activa la campanita. Que aquí no venimos a repetir lo que todo el mundo sabe, sino a contar lo que muchos prefieren callar. Todo empezó en Santa Rosa, un pueblo del sur de Brasil, que no figura en los itinerarios turísticos ni en las novelas de Globo. De ahí salió una niña con displasia, un diagnóstico tan cruel como silencioso que le dificultaba hasta caminar. La vida la obligó a operarse temprano, como si el cuerpo ya supiera que tendría que bailar más que nadie. A los 7 años, su familia se mudó a Río de Janeiro, la ciudad donde florecería entre luces, cámaras y excesos. El apodo, por cierto, se lo puso su hermana, de Xu a Xuxa, como si ya fuera un producto listo para exportar. La historia de su salto al estrellato infantil tiene la lógica de un cuento de hadas con coreografía. A los 16 empezó a modelar. A los 20 ya presentaba un programa para niños en TV Manchete, que pronto rebotó en Globo y luego en el continente entero. Era bella, altísima, desinhibida y, lo más inquietante, inasible. Mientras todos veían en ella a la hada madrina de la infancia, las revistas de adultos la codiciaban como símbolo sexual. En su show matutino, llegaba en una nave espacial rosa, vestida de lentejuelas, besaba niños y cantaba letras como Lúa de Cristal, pero detrás del brillo había un sistema bien aceitado. Álbumes que rompían récords, contratos millonarios y la maquinaria perfecta para fabricar inocencia en masa. A mediados de los 80, sus discos vendían más que los de Roberto Carlos. Para finales de la década, era la mujer más rica de Brasil. Todo con zapatillas de bailarina y el carisma de quien sabía que la cámara nunca era enemiga. Pero no todo era color pastel. La relación con Pelé, iniciada cuando ella tenía apenas 17 años y él 39, aún hoy levanta cejas. Ella lo ha contado sin adornos. Él la cortejaba mientras aún era menor. Su padre pensó que la llamada era una broma. No lo era. La relación, descrita por ella como un pacto unilateral, ella fiel, él no tanto, duró 6 años de infidelidades disfrazadas de amistad colorida. Tuve que aceptar la traición sin querer, diría más tarde, con una voz que sonaba más a autopsia emocional que a nostalgia. Fue su primer hombre, y como tantos primeros amores, dejó heridas mal cicatrizadas. Después llegó Ayrton Senna, y con él, una historia que parecía escrita por un guionista de lágrimas premium. Se amaron frente a las cámaras, se admiraron en privado, y aunque la relación terminó antes de su muerte, Xuxa siempre habló de él como quien ha perdido algo irrepetible. El piloto murió en 1994, en una curva que congeló el país. Ella quedó como la ex más célebre, la mujer que lo lloró en pantalla, la que aún guardaba el olor de su almohada. Ese mismo año, mientras Senna era enterrado con honores de héroe nacional, Xuxa seguía batiendo récords. Su película Lúa de Cristal había vendido casi 5 millones de entradas. En Francia la nombraban entre las 10 mujeres más influyentes del mundo, justo al lado de Margaret Thatcher, como si la dama de hierro compartiera lugar con la reina del Hilarie.
Xuxa no solo dominaba Brasil. Su imagen cruzó fronteras con la precisión de una campaña militar y el brillo de una estrella pop. Su álbum en español conquistó América Latina como un virus feliz. Xuxa 1 vendió 300.000 copias en su primer asalto. En Argentina no solo arrasó en discos, también grabó un programa televisivo que, según Los Angeles Times, llegaba diariamente a más de 20 millones de niños entre hispanohablantes y lusófonos. Ni Michael Jackson tenía ese alcance en los patios escolares del continente. La producción del show fue un fenómeno continental. Las 2 primeras temporadas, a cargo de Telefe, se convirtieron en un ritual infantil, mientras la tercera, producida de forma independiente, marcó el cierre de una era. El 31 de diciembre de 1993, sin fanfarria, terminó la emisión. Pero ya era leyenda. El New York Times reportó sus ventas récord. La revista New York la llamó la Madonna latinoamericana, aunque, en ironía perfecta, Xuxa vendía más juguetes que provocaciones. En España también dejó huella con Xuxa Park, un programa de concursos en Telecinco que se sostuvo durante 2 años en el competitivo horario dominical. Su álbum asociado fue certificado oro tras solo 8 semanas. Billboard confirmó su reinado al ubicar su disco Xuxa 2 entre los 100 más vendidos del mundo, no de Brasil, del mundo. Temas como Chindolele y Lucha por ti subieron como espuma en las listas latinas. Mientras tanto, en Estados Unidos, ella planeaba su siguiente invasión. En 1993, desembarcó en Los Ángeles con una versión en inglés de su show. La serie, producida por MTM Enterprises y grabada en CBS Television City, tenía todos los ingredientes: sets coloridos, coreografías milimétricas, paquitas bilingües y un batallón de niños bien entrenados. Se grabaron 65 episodios en 5 semanas. El experimento fue ambicioso, pero no funcionó. El público anglosajón, adicto a otros códigos culturales, no conectó con la propuesta y la serie fue cancelada tras una única temporada. A pesar de ello, se emitió en 124 estaciones y fue vendida a países tan dispares como Japón, Israel, Rumania y Australia. Pero ese ritmo era insostenible. Después del rodaje, Xuxa fue hospitalizada por agotamiento. El cuerpo le exigía una pausa que su contrato no contemplaba. Fue entonces cuando decidió frenar la expansión internacional y enfocarse en preservar lo que aún quedaba de su equilibrio personal. Sony Wonder lanzó un par de videos traducidos al inglés, pero el momentum se había esfumado. Como un fuego artificial, su paso por Estados Unidos dejó chispas, pero no una llama duradera. El verdadero incendio mediático estaba por venir. En 1992 se reeditó una película que ella había filmado años antes, Amor extraño. Amor, una cinta erótica donde su personaje compartía escenas ambiguas con un menor. El escándalo estalló como dinamita. Durante años, Xuxa luchó por borrar esa mancha. Adquirió los derechos de la película para evitar su distribución, pero en 2018 el acuerdo expiró y la película volvió a circular. Demandó a Google para evitar que su nombre se vinculara a la palabra pedofilia en los buscadores, pero perdió. La ironía era brutal. La reina de los niños perseguida por los fantasmas de una ficción maldita. Ese mismo año, reveló en televisión que había sido víctima de abusos durante su infancia y adolescencia. La confesión fue desgarradora, pero también estratégica. Ponía en contexto las decisiones de su juventud y le permitía recuperar control sobre su relato. El problema es que en el juego mediático, las confesiones también se comercializan, y muchos vieron en su declaración una maniobra más que una catarsis. Sin embargo, quienes escucharon con atención entendieron que no había teatralidad en su mirada ni en su voz al pronunciar las palabras que tanto había callado. Durante la pandemia, volvió a estar en el centro del huracán. En un video destinado a promover las medidas sanitarias, afirmó
en tono dramático, que su madre había muerto por no respetar los protocolos. El país se quedó perplejo. Su madre había fallecido en 2018, mucho antes del brote. El error fue devastador. Acusada de manipular el dolor ajeno, Shusha se disculpó y aclaró que intentaba crear conciencia, no confundir. Pero la explicación llegó tarde. El daño estaba hecho, y los titulares no suelen retractarse con la misma fuerza con que condenan. Lo cierto es que detrás de cada controversia, había una mujer que seguía transformándose. Su fortuna, gestionada con visión empresarial, había crecido en silencio. En 1987 ganaba $1 millón al año. En 1989 su salario mensual era de $1,5 millones. Fundó Shusha Producciones, Beijiño Producciones y Shusha International Corporation, con sede en las Islas Caimán. Diversificó en bienes raíces, comprando propiedades en Río de Janeiro, Miami y Celebration, Florida. Incluso adquirió una isla privada en Angra dos Reis. Su patrimonio superó los $1,000 millones. No era solo una estrella, era una corporación viviente, pero el dinero, como siempre, era solo una cara del prisma. El otro lado lo ocupaban su hija Sasha y sus vínculos sentimentales. Con el actor Luciano Safir tuvo a su única hija, y aunque la relación terminó, mantuvieron una conexión funcional. En 2012 se casó con el músico Juno Andrade, una pareja que parecía menos de portada y más de intimidad. En entrevistas posteriores, reconoció que había buscado estabilidad emocional tras una vida donde la cámara siempre era testigo y casi nunca aliada. Años después, su madre murió tras una larga batalla contra el Parkinson. El duelo, compartido públicamente, marcó un giro en su vida. Ya no era la showgirl de los 90 ni la magnate de principios de siglo. Era una mujer de 60 y tantos, enfrentando pérdidas reales con una serenidad que no cabía en una canción infantil. Pero aún no lo había contado todo, y lo más perturbador estaba por revelarse. En medio de su apogeo económico y exposición mediática, Shusha tuvo que lidiar con una contradicción permanente. Era adorada por millones de niños, pero juzgada con la severidad reservada a los ídolos adultos. La imagen pública que construyó con esmero era también una jaula de oro. Sonreír sin descanso, educar sin errores y entretener sin pausa. Cada paso fuera del guión infantil era examinado como traición. Y aún así, siguió rompiendo esquemas. Mientras otros artistas diversificaban discretamente, ella convertía su rostro en una marca transnacional. Desde muñecas hasta vajillas, pasando por cosméticos, golosinas, ropa y hasta papel higiénico con su imagen, su figura se infiltró en los hogares como un miembro más de la familia. En los pasillos de los supermercados, Shusha valía más que cualquier anuncio. El capitalismo encontró en ella una aliada que no necesitaba decir «compre», porque ya estaba dentro del carrito. A su manera, también entendió antes que muchos el poder de la imagen como narrativa. Manejaba su historia como una ejecutiva. No se limitó a ser la cara del producto, fue la mente detrás del diseño. Su empresa firmó contratos que incluían cláusulas de control creativo. Nadie usaba su nombre sin su bendición. Incluso cuando colaboró con Michael Jackson en la Dangerous World Tour, no fue como telonera deslumbrada, sino como aliada estratégica que entendía el valor de unir dos imperios con una sola foto. En paralelo, su vida personal navegaba entre el exhibicionismo mediático y la necesidad de refugio. La llegada de Sasha no solo le dio a Shusha un nuevo rol como madre, sino también una oportunidad para reinventar su figura pública. Ahora era la madre responsable, la mujer que hablaba de crianza consciente y espiritualidad sin artificios. Sasha no fue una simple heredera de su legado, fue su escudo. Todo lo que había sido cuestionado en Shusha se redimía al verla en ese papel, como si la maternidad lavara las culpas del pasado. Y sin embargo, incluso con esa nueva identidad,
Las heridas no habían cerrado. Durante el documental que lanzó recientemente, una autobiografía visual sin eufemismos, Shusha desenterró lo que muchos aún consideraban terreno prohibido: la diferencia de poder en su relación con Pelé, la superficialidad de ciertos contratos, el uso de su imagen por parte de empresas sin su consentimiento total, y sobre todo, la soledad de estar siempre frente a las cámaras sin un espacio seguro detrás de ellas. Allí confesó lo que hasta entonces solo era rumor entre bastidores: su vinculación con prácticas espirituales consideradas para muchos como brujería. No lo negó. Simplemente explicó que creció rodeada de sincretismo, que había consultado curanderos, que los rituales estaban más cerca de su infancia que cualquier misa católica. Fue una revelación que los tabloides aprovecharon como prueba final de su caída moral. Para ella, era simplemente otra parte de su identidad. Pero el estigma quedó flotando como incienso mal entendido. También habló de traiciones más dolorosas que las sentimentales: contratos abusivos, asesores que la explotaron, amistades interesadas. Durante años, muchos creyeron que su fortuna era garantía de poder absoluto, pero en el fondo, Shusha había sido usada tanto como celebrada. Su fama fue una fortaleza y también un campo de batalla donde cada paso costaba más que el anterior. Su lucha por el control de su imagen fue constante. Cuando intentó expandirse en el cine, se topó con un muro de críticas. Las películas dirigidas al público infantil, que pretendían ser educativas y alegres, fueron destrozadas por críticos que las consideraban cursis o torpes. La ironía es que se vendieron como pan caliente. La distancia entre lo que vendía y lo que era validado se convirtió en un abismo que solo podía cruzarse con determinación ciega. Ese abismo también se manifestó en su activismo. Defensora de los derechos de los animales, del veganismo y de causas infantiles, Shusha se convirtió en una figura incómoda para quienes preferían que las celebridades no opinaran. Pero ella no se calló. Al contrario, aprovechó cada plataforma para amplificar temas que la mayoría evitaba. Firmó campañas contra el abandono de mascotas, promovió leyes para proteger a los niños, denunció abusos institucionales y lo hizo sin el filtro que sus asesores le pedían mantener. Mientras otras figuras del entretenimiento de su generación optaban por el retiro elegante, Shusha seguía en pie, pero ya no como la rubia que volaba en una nave rosa, sino como una mujer con cicatrices visibles y la determinación de no edulcorar más su historia. Hoy, su presencia en proyectos de Disney marca un retorno inesperado. No como estrella infantil, sino como figura de culto. Un regreso que plantea una pregunta que aún no ha sido respondida del todo. ¿Puede alguien reinventarse por completo sin renunciar a quien fue? La respuesta, aún en construcción, parece inclinarse por el sí, porque a diferencia de muchas figuras que se desvanecen con los aplausos, Shusha nunca dejó de incomodar, ni cuando cantaba sobre sueños, ni cuando hablaba de traumas. Su legado no es una canción, ni un programa, ni una línea de juguetes. Es la evidencia de que una mujer puede ser contradicción pura y aún así, o precisamente por eso, seguir en el centro de la conversación. Y hay algo más, algo que aún no ha contado, pero que en el último tramo de su carrera parece dispuesta a revelar. Un capítulo que no salió en sus programas ni en sus biografías previas. La historia que incluso sus seguidores más devotos ignoraban y que podría alterar definitivamente la imagen que el mundo se ha hecho de ella. Lo que pocos sabían, y que Shusha reveló apenas hace poco tiempo, es que su fama también la dejó expuesta a decisiones que ni el dinero ni el carisma podían reparar. Durante años fue presionada para mantener una imagen que no le pertenecía. Contratos que la obligaban a sonreír en eventos donde no quería estar. Marcas que le exigían encarnar una versión eternamente juvenil de sí misma. Ejecutivos que decidían hasta cómo debía vestirse. Su rostro era un símbolo,
pero detrás había una mujer atrapada en una especie de juventud perpetua que no dejaba espacio para el envejecimiento, ni para la verdad. Fue entonces cuando, en una de las entrevistas más comentadas de los últimos años, rompió la armadura. Reconoció que había vivido con miedo. Miedo a ser olvidada, a envejecer frente a un público que no perdona las arrugas, a decepcionar a los millones que la convirtieron en ídolo. Contó que, durante más de una década, se sintió sola incluso en los momentos más aclamados de su carrera. Rodeada de cámaras, pero vacía. Lo dijo sin lágrimas ni dramatismo, solo con la voz firme de quien ha cargado demasiado silencio encima. Y no fue lo único. Reveló que, durante su relación con Pelé, soportó situaciones que hoy no dudaría en llamar tóxicas: infidelidades públicas, manipulación emocional y una diferencia de poder que, aunque en su momento fue disfrazada de romance mediático, ahora pesa como una advertencia. Contó que llegó a justificar lo injustificable y que tardó años en reconocer que había estado atrapada en un vínculo desigual, donde el amor era moneda y el respeto una deuda constante. También confesó lo que representó emocionalmente la muerte de Ayrton Senna. No solo como pérdida íntima, sino como símbolo del final de una época. Con él, se fue el último vestigio de una vida vivida con ilusión. Lo que vino después fue más racional, más estructurado, menos ingenuo. Senna era el único que, según sus palabras, la miraba sin filtros. Su partida la dejó frente a un espejo en el que ya no se reconocía. Fue el punto de inflexión donde la artista empezó a preguntarse qué quería conservar de todo lo que había construido. En paralelo, los años la enfrentaron a una industria que mutaba sin piedad. La televisión abierta comenzó a perder su influencia. La era digital no le fue hostil, pero tampoco amable. Sus contenidos ya no causaban la misma conmoción. Los niños habían cambiado, las plataformas también, y mientras otros artistas hacían el tránsito a redes sociales como un juego, Xuxa lo asumió como una guerra de reinvención. Comenzó a seleccionar mejor sus apariciones, rechazó propuestas millonarias que la reducían a parodia de sí misma y optó por proyectos con contenido real, emocional, comprometido. Fue entonces cuando aceptó colaborar con Disney, no como figura nostálgica, sino como creativa. Una apuesta que sorprendió a propios y extraños y que, de nuevo, la colocó en boca de todos. La colaboración llegó en el momento justo. Cuando muchos la consideraban una figura del pasado, demostró que aún tenía voz. No para repetir fórmulas, sino para hablar desde una madurez que pocas celebridades se atreven a mostrar. Esta vez, sin maquillaje excesivo, sin la risa ensayada, con arrugas visibles y palabras medidas, mostrando que su poder ya no está en la juventud que alguna vez encarnó, sino en la experiencia que arrastra. Y si bien ha sabido adaptarse a los tiempos, su batalla más constante ha sido consigo misma. En el documental, admite que aún lucha con la necesidad de validación, que después de tantos años, todavía le duele leer comentarios crueles en redes sociales, que aún hay noches en las que sueña con el pasado como quien revive una obra de teatro en la que ya no tiene papel. Pero no se victimiza. Asume sus errores, repasa sus silencios y, sobre todo, se exige honestidad. Por eso, decidió hablar. Porque, según sus propias palabras, hay cosas que si no se cuentan terminan contándolas otros a su manera. Lo dijo sabiendo que cada declaración sería diseccionada por medios, analistas y público. Y aún así, no tembló. Porque lo que tenía que decir no era un escándalo más, sino una verdad incómoda que la liberaba. Lo más inesperado de esa verdad fue su referencia al aborto que sufrió siendo joven. No dio detalles morbosos, no buscó compasión, solo explicó que fue una decisión difícil, tomada en un momento de desesperación y soledad, sin red de apoyo, sin espacio para la culpa ni para el consuelo. Lo compartió porque, como dijo,
La vergüenza no debería recaer sobre quien decide, sino sobre quienes la obligan a callar. Y esa frase bastó para encender un debate nacional. Algunos la aplaudieron por su valentía. Otros la condenaron por hablar de algo que, según ellos, debería permanecer oculto. Pero el impacto estaba hecho. Xuxa había cruzado una línea que pocos se atreven siquiera a mirar. Y con ese paso, dejó claro que su historia aún no ha terminado, que no se conforma con ser recordada como la reina de los niños, ni como la empresaria millonaria, ni como el ícono pop. Quiere ser reconocida como la mujer que, después de todo, eligió contarlo todo. Y todavía falta lo más perturbador, un dato que nadie conocía, una revelación que pondrá en duda todo lo que creías saber sobre Xuxa, sus orígenes, y su vínculo con una figura clave de su infancia que marcaría, en secreto, su destino para siempre. Esa figura clave, la que silenciosamente moldeó a Xuxa desde su infancia, no era un productor, ni un amante, ni una estrella del deporte. Era su padre. Y la relación con él, lejos de ser una postal de afecto paterno, fue el origen de una herida profunda que ella tardó décadas en nombrar. Durante años lo mencionó poco, casi como si fuera un personaje secundario sin mayor relevancia. Pero en su documental rompió el pacto familiar del silencio. Lo acusó, sin ambigüedad, de haber contribuido a su dolor más oscuro. Fue una declaración que partió en dos su biografía, no por su crudeza, sino por el eco que dejó en quienes también habían sido educados a callar. La infancia de Xuxa, pintada durante años como un espacio de sueños e inocencia, resultó ser un campo minado de abusos, omisiones y soledad. Confesó que fue víctima de múltiples agresores, algunos dentro del entorno familiar. Nunca los identificó todos, pero dejó claro que su niñez estuvo marcada por el miedo más que por la fantasía, y cuando las cámaras la captaban bailando con una sonrisa de dientes perfectos, por dentro cargaba una historia que ningún programa infantil se atrevía a contar. Ese dolor fue el combustible de su ambición, no por venganza, sino por supervivencia. Convertirse en Xuxa fue su forma de no volver jamás a ser María da Graça, la niña sin defensa. El personaje que construyó no era solo una presentadora, era una armadura brillante. Cada beso que repartía en su programa era una declaración simbólica, un intento de dar el cariño que a ella le habían negado, y cada frase positiva que repetía frente al público era, en realidad, una súplica que se hacía a sí misma. Esa reinterpretación de su pasado es lo que ha convertido a su figura en algo más complejo de lo que muchos quieren aceptar. Porque, al contrario de la narrativa plana de niña buena que se volvió estrella, la historia de Xuxa está plagada de contradicciones, de zonas grises, de decisiones difíciles tomadas bajo presión, y aún así, eligió contarlas. No para justificar sus errores, sino para mostrar que debajo de cada éxito rotundo puede habitar un dolor feroz. Su relato sobre la industria tampoco fue indulgente. Describió cómo, a los 17 años, fue seleccionada para posar con Pelé no por su talento, sino por su cuerpo. Que aquella sesión de fotos que marcó el inicio de su relación fue, en realidad, una situación en la que no tuvo el control. Que su éxito inicial fue orquestado por hombres que vieron en ella un producto y no una artista. Y que su entrada a la televisión fue menos una oportunidad que una fuga. Porque modelar ropa interior a los 16 no era una elección. Era lo único que podía pagar la escuela.